Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de Muy nuevo. bien, ¿y tú? Hoy vamos a hablar de los peques. Cuando hablamos de los peques, sobre todo cuando hay una ruptura, una separación, un divorcio entre una pareja, se nos pone un poquito la piel sensible, porque lamentablemente hay veces que tenéis que ver cómo se utilizan como arma arrojadiza prácticamente a los menores. Bueno, sí, no siempre. No siempre, por suerte, efectivamente. Pero sí que es verdad que este es un tema que lo traemos hoy y creo que va a ser bastante conocido, va a sonar bastante, pero bueno, por aclarar términos, conceptos y que la gente sepa las posibilidades que hay, pues nunca está de más, ¿verdad? Efectivamente. Es verdad que últimamente en materia de niños, cuando hay un divorcio de por medio o una separación, hablamos mucho de la custodia compartida. Pero también existe otro concepto que es la custodia exclusiva o monoparental, ¿no? Efectivamente. Primero yo creo que para hablar de esto hay que tener dos términos claros que son semejantes, pero nos van a diferenciar bien lo que es una custodia monoparental y una compartida. Una cosa es la guardia y custodia, que básicamente es la persona, el progenitor, que se va a encargar del cuidado diario de esos niños, de esos menores, y otra cosa es la patria potestad. La patria potestad son los derechos y deberes que un padre tiene respecto a su hijo, decisiones de dónde va a estudiar, de la religión que profesa, etcétera, que esos van a permanecer en la mayoría de los casos inherentes en el progenitor y esos no se van a discutir, ¿vale? Nos vamos a la guarda y custodia, que es quién se va a quedar con el niño. Y eso va a depender de varios factores, entre ellos si los padres se ponen de acuerdo o no. Claro, que igual que la custodia compartida, los padres pueden pactar que sea uno de los dos quien se quede con la guardia y custodia del niño o de los niños. Siempre en este tipo de procedimientos va a primar el pacto entre las partes, por razones obvias, porque merece mucho más la pena que exista un consenso, que los padres estén de acuerdo respecto al futuro de esos niños y su cuidado para el bien de los menores también, que se inicie un pleito, que se inicie un procedimiento. Este procedimiento, en caso de que no haya acuerdo, lo va a haber, tengamos divorcio o no, es decir, haya matrimonio o no. El procedimiento sobre guardia y custodia lo vamos a tener siempre que no haya un acuerdo. Y en él, si no existe ningún tipo de acuerdo, el juez decidirá si lo que le conviene más al menor es una custodia compartida o monoparental. Para ello podrá tener en cuenta un informe psicosocial que solicitará al profesional competente, podrá escuchar al menor. Si el menor es mayor de 12 años, tiene derecho a participar en los procedimientos que le competen y dar su opinión y su voz. Si es menor, si ronda la edad y tiene capacidad suficiente, si tiene madurez suficiente, también se le puede escuchar, y esto no será vinculante, es decir, si el niño dice yo me quiero ir con mamá, pero existen otras circunstancias que hay que ponderar, pues no va a ser siempre lo que diga el niño, pero sí que tiene bastante peso. Se tendrán en cuenta otras cuestiones, pues capacidad económica, situación y estabilidad personal, también se tendrán en cuenta los horarios laborales, el apoyo familiar, el entorno familiar que rodea a cada progenitor, y en función de todas esas circunstancias, pues el juez decidirá si conviene una custodia compartida o una monoparental. ¿Y a favor de quién, no? En este caso. Eso es. Lo que estabas comentando al principio, a la hora de diferenciar términos de guarda y custodia y la patria potestad, es porque efectivamente que la custodia sea para uno de los dos progenitores no quiere decir que el otro ya no tenga nada que decir y que solamente tenga que aportar económicamente para el sustento de sus hijos. Sigue teniendo mucho que decir en muchas cosas. Por supuesto, o sea, aunque la custodia se otorgue a uno solo de los progenitores, o bien porque lo ha pedido o porque se considera que así es mejor, el otro progenitor seguirá ostentando una serie de obligaciones y una serie de derechos. Obligaciones principalmente va a ser la pensión de alimentos, unos alimentos, aunque no viva en tu casa, ese niño sigue siendo tu hijo y sigues teniendo una responsabilidad con él y con su cuidado. Como no lo tienes contigo, pues esa responsabilidad se va a traducir en una ayuda económica al niño. Claro. Ojo, que esa pensión no es para el progenitor que te está cuidando al niño, es para el niño, ¿vale? Para sufragar sus gastos de alimentos, Eso es. estudios, la ropa, todas las cosas que necesita un niño. Correcto, para las su básicas. desarrollo, vaya. Efectivamente, cosas básicas de su cuidado. Aparte, habrá unos gastos extraordinarios
que normalmente se suelen distribuir por mitad. Por ejemplo, hay que ponerle brackets al niño, eso suele ser un gasto extraordinario, ¿vale? ¿Qué más? También tenemos derechos y sobre todo está el derecho de ver de las visitas. Cuando existe una custodia monoparental se va a conceder un horario, un calendario de visitas. El progenitor visitante no tiene un control absoluto y un derecho absoluto sobre esas visitas, de decir, pues hoy es sábado, me toca, pero no me apetece porque hay partido o lo que sea y no voy. No, es un derecho de ver. El progenitor tiene ese derecho de poder visitar a sus hijos, pero los hijos e hijas tienen el derecho también de que los visite y de pasar ese tiempo con su progenitor. Pues hay que tener cuidado y cumplir con ese calendario de visitas correctamente. Esto, lo mismo, si es por consenso, genial, de cómo distribuimos las vacaciones, de cómo nos repartimos los fines de semana, pero si no, siempre puede interceder por medio un juez para establecer un calendario que hay que cumplir. Efectivamente, al final, si no hay acuerdo, es el que va a decidir un juez. Este progenitor visitante también tiene el derecho a poder seguir manteniendo el contacto con sus hijos. No solamente reduzco el contacto a cuando estén contigo y el resto del tiempo no sabes nada de ellos, no. Efectivamente, y además también tendrá la capacidad de, si en el transcurso del tiempo las circunstancias que llevaron a que esa custodia fuera monoparental cambiasen, podrá solicitar una modificación de medidas para poder conseguir una custodia compartida o otro tipo de régimen de visitas. Por ejemplo, se concede una custodia monoparental porque el progenitor no custodio, al que se designa no custodio, viaja mucho, pero sus circunstancias laborales cambian y se traslada a la ciudad en la que viven los menores, pues a lo mejor puede solicitar una modificación de medidas para conseguir una custodia compartida. O sea que no es inamovible esta decisión. Para nada. Y siempre, siempre, siempre teniendo como máxima el bienestar de esos menores. Todo lo que vaya a beneficiarles al máximo será lo más conveniente y será lo que haya que hacer. Por supuesto, va a ser el criterio que siga el juez. El bienestar del menor siempre va a primar sobre cualquier otra circunstancia. Bueno, pues yo creo que con este repaso, hacía mucho que no hablábamos de custodias, de patria potestad sobre los menores. Yo creo que con esta charla hemos resuelto algunas de las dudas que nos han llegado recientemente. Comentábamos también que es mucho más habitual ver ahora mismo unas custodias compartidas, ¿no? Es lo que se prima por encima de las custodias exclusivas o monoparentales, pero bueno, que sepan que sigue existiendo esta fórmula y que en el caso de que sea la que mejor se adapte a las circunstancias de la familia, pues que se puede solicitar en cualquier caso. Lucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Y por despejarnos las dudas en esta materia. Nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene.